Hola, bienvenidos a nuestra emisión del mes de junio. Muchos cambios, muchas expectativas y para eso estamos los que trabajamos en calidad a nivel de nuestras instituciones en salud, para entender los cambios, para gestionarlos y para adaptarlos. Entonces, con mucha esperanza, con mucho positivismo, vamos a dar inicio a la revisión de nuestro podcast del día de hoy, en donde se hace necesario como precisar algunos conceptos para poder dar respuesta a una pregunta que nos surgía el mes pasado de algunos colegas sobre, bueno, ¿y cuál es el rol del control de calidad independiente y qué se entiende por un control de calidad independiente? En ese contexto, entonces, tenemos que precisar que efectivamente en el laboratorio es muy importante entender la diferencia entre control y sistema, como lo vimos en el capítulo anterior. Para nosotros lo más importante es el sistema de control de calidad interno para garantizar la estabilidad en el largo plazo, para garantizar que todas las variables propias de nuestro proceso están siendo controladas, están siendo monitoreadas y que cualquier aumento de esa variabilidad va a poder ser detectada. Y que por lo tanto dentro de ese sistema, que incluye un conjunto de acciones y de componentes, está lo que hemos denominado como el material de control. Y que por lo tanto lo correcto es hablar de sistema de control en donde el material de control juega un papel relevante. Cuando vamos a hablar de los materiales de control, hemos escuchado muchos vocablos, que es que yo tengo control interno, que es que yo tengo control externo. Pero aquí se hace necesario concretar cuál es esa frontera entre el uno y el otro y cuáles son esos tipos de control de calidad interno que estamos manejando. Hoy por hoy es muy importante que todo el lenguaje y los conceptos que manejemos a nivel de laboratorio estén armonizados, estén estandarizados, estén basados en la evidencia. Por eso es tan importante consultar la base de datos de armonización del CLCI que está publicado en la página web y es un portal donde en esencia lo que podemos hacer los profesionales del laboratorio es tener la claridad de que estamos empleando la terminología y los conceptos adecuados. Cuando nosotros consultamos esa base de datos del CLCI y miramos qué es un material de control, ellos nos dan una definición que es muy clara y muy exacta con relación al concepto que nosotros, digamos, artesanalmente manejamos. La definición que nos da el CLCI nos dice es una solución o una preparación liofilizada o un pool o un panel de especímenes humanos o animales recolectados, o también puede ser un material derivado artificialmente que está destinado para ser utilizado en el proceso de control de calidad. Otra definición que nos da es que es una sustancia o un material o un pool o un panel o una solución que se utiliza para verificar las características del rendimiento de un equipo biomédico o de un dispositivo utilizado en el diagnóstico in vitro. Y miren que partiendo de las solas definiciones que nos da el CLCI, empezamos a entender una serie de características que son propias cuando hablamos del material de control. Dice solución, dice pool, dice liofilizado. Entonces estamos hablando de una presentación. Quiere decir que el material de control viene en distintas presentaciones. Puede venir listo para su uso, puede venir liofilizado y requiere ser reconstituido. Puede ser una solución de tipo acuoso y eso está asociado a la matriz en la cual está el mensurando que queremos controlar. Y habla también de un origen, porque nos dice que puede ser de origen humano o que también puede ser de origen animal. Y nos nombra también desde la definición otra característica importante, verificar el rendimiento de un dispositivo médico que se utiliza en el diagnóstico in vitro.
Y entonces aquí vuelven y se acopian todos los conceptos que hemos venido manejando durante todos los episodios. ¿Cuáles son las características de rendimiento analítico de un método? Y lo hemos dicho casi que, mejor dicho, sin cansarnos. La precisión, la veracidad, el error total. Entonces, en ese contexto, cuando sumamos todos estos componentes que nos da el CLSI, un material de control es esa solución que pueda tener distintas características desde el origen, desde la matriz, desde la producción, pero que finalmente me sirve para verificar unas características de rendimiento que tenemos que asegurar como profesionales del laboratorio que todo método diagnóstico en el laboratorio garantice precisión, veracidad. El concepto de control interno ha venido cambiando, digamos, cambia su uso en los contextos. Ahorita con toda la temporada y el momento que vivimos de la pandemia, en la biología molecular se hizo muy fuerte el concepto del control interno, porque en biología molecular, en los ensayos de PCR, el control interno está incluido dentro de las mezclas de reacción. Y dice específicamente el CLSI que ese control interno está sujeto exactamente a las mismas condiciones totales de manejo, procesamiento y medición que las muestras de los pacientes. Entonces miren que desde ese contexto es otra característica que tiene el control de calidad interno. Es decir, que aparte de lo que dijimos del origen, de la producción, de las características de verificar, también nos está diciendo que tiene que ser sometido al mismo proceso que la muestra de un paciente. Entonces, si nosotros nos ponemos a resumir esas características, empezaríamos a decir ¿cómo clasificamos el control de calidad interno? Los materiales de control de calidad interno. Cuando los clasificamos por el tipo de matriz, podemos decir que van a haber aquellos controles que son de matriz acuosa y aquellos que tengan efecto matricial, es decir, que puedan ser séricos, que tengan componentes de proteínas, pueden ser plasmas recalcificados, pero tienen efecto matricial, es decir, se parecen, son muy conmutables a las muestras de nuestros pacientes donde hacemos las determinaciones. Si los clasificamos de acuerdo al origen, podríamos decir que el control de calidad interno, esos materiales de control pueden ser de origen humano, de origen animal o de origen mixto. En la actualidad, la mayoría de nuestros materiales de control son de origen mixto. ¿Por qué? Porque para alcanzar ciertas concentraciones es necesario adicionar a materiales de control de matriz humana ciertos componentes de origen animal para generar elevación de proteínas, elevación de lípidos y poder tener en los materiales de control diferentes niveles de concentración. Entonces, acá viene otra característica, los niveles de control interno y las concentraciones. Cuando hablamos de procesar 2 niveles o procesar 3 niveles de material de control, ¿a qué nos referimos? Nos referimos específicamente a que son 3 materiales de control que tienen distinta concentración. Y lo que se busca en esas concentraciones es que tengan como característica que se asocien al patrón de comportamiento poblacional que se atiende en el laboratorio clínico. Por eso es muy común que nosotros los profesionales del laboratorio digamos, yo estoy procesando un control bajo, un control normal y un control alto, haciendo referencia específicamente a concentraciones patológicas altas, patológicas bajas y a unas concentraciones que se entienden que son las fisiológicas que se encuentran en la población, entre comillas, que tiene ausencia de una condición clínica de interés. Otra de las características que deben de tener esos materiales de control interno es el mantenimiento del lote. Y aquí es donde empezamos a diferenciar un poco la siguiente clasificación de los materiales de control.
Lo ideal de esos materiales de control es que me permitan evaluar la estabilidad en el largo plazo. Por lo tanto, es muy importante que el material de control me garantice, el proveedor de ese material de control, el mantenimiento del lote por periodos de largo aliento. Esto significa por periodos de más de 6 meses, preferiblemente por periodos de 1 año. Y aquí viene la última clasificación de los materiales de control. Entonces fíjense que dijimos niveles de concentración. Un material de control tiene un valor asignado. Está caracterizado con unos valores que le han sido asignados. Y es acá donde empieza la gran diferencia. ¿Quién caracterizó ese material de control? ¿Quién le asignó esos valores y cómo fueron asignados esos valores? Es aquí justamente donde ese material de control de calidad interno hizo la gran separación entre control de calidad dependiente y control de calidad independiente. Un material de control dependiente es aquel material de control que puede cumplir con todas las características que ya nombramos, pero que el valor asignado está siendo dado por una casa comercial específica de diagnóstico in vitro con un material de calibración de esa misma casa comercial para un lote específico de reactivos. Por lo tanto, los controles que tienen esas características se conocen como controles de calidad interno dependientes. Tienen como característica propia que son lote dependientes la mayoría. Es decir, la casa comercial genera su lote reactivo, su lote calibrador, y con ese calibrador y con ese lote reactivo titula esos materiales de control. Cuando un material de control no es titulado por la casa comercial de quien produce el reactivo de diagnóstico in vitro, sino que es titulado por grupos pares que en tiempo real están procesando ese material de control que no ha sido valorado con ningún calibrador específico, sino que es valorado por un grupo de participantes, a eso se llaman grupos pares, laboratorios que tienen y comparten con usted sus características de medición, tienen su mismo equipo, su mismo método de ensayo y reportan sus mismas unidades, pero puede estar utilizando el lote reactivo que quieran, lote calibrado, el que estén usando, y se asigna un valor a ese material de control. Ese material de control se conoce como material de control de calidad independiente. Al ser valorado de esa forma, es un material que no está sujeto a que el valor esté supeditado a un lote específico de reactivo o a un lote específico de calibración. Por lo tanto, es un material que permite evaluar con la mayor objetividad el desempeño de los métodos analíticos, que permite demostrar, ¿por qué? Porque al ser un material titulado por tantos participantes, bajo distintas condiciones de operación, pero con su mismo sistema analítico y método de ensayo, tiene todas las fuentes de incertidumbre en el valor asignado y permite que este material de control de calidad independiente sea mucho más sensible a identificar variaciones del lote, a identificar sesgos asociados a los valores asignados a los calibradores por las casas comerciales, que con el control dependiente no seríamos capaces de detectar. Durante un tiempo hubo una corriente específica que fue generada desde los Estados Unidos por el doctor Gregory, en donde él clasificaba los controles en 3 grupos: dependiente, el desarrollado por la casa comercial para sus reactivos; el independiente, un material de control titulado por grupos pares que tienen la misma metodología; y se creó un subgrupo, un segundo grupo ahí que se llamaba semidependiente. ¿Por qué?
porque muchas casas comerciales de IBD que producían reactivos solicitaron a esos proveedores de material de control independiente que les titularan controles, materiales de control específicos para su tecnología. Automáticamente al realizarse eso, digamos que la objetividad, por eso la característica de ser totalmente independiente, se perdía. ¿Listo? Pero en la actualidad, esos son, digamos, las tres clasificaciones que se están manejando con relación a valor asignado al material de control. Si es dependiente, el valor asignado se lo da la misma casa comercial con sus materiales de calibración y para sus lotes de reactivo. Si es semidependiente, el valor asignado lo da un productor de materiales de control, pero para un proveedor de diagnóstico in vitro específico. Y si es un control de calidad independiente, es completamente titulado por los laboratorios en tiempo real, bajo las condiciones actuales de medición, con todos los lotes de reactivo y de calibrador que estén circulando en el mercado, lo cual le confiere a este material de control independiente unas características de objetividad y unas características de sensibilidad para monitorear y detectar pequeñas desviaciones que con los otros dos materiales de control se nos podrían pasar o salir del radar. Anteriormente también algunos me preguntarán, o sea que ese control independiente es el que en el Paleozoico llamábamos el de tercera opinión. La respuesta es sí. Ese fue un concepto que se utilizó hasta el siglo pasado, de que había control de primera opinión, que era el dependiente, y control de tercera opinión. En la actualidad, el vocabulario de la metrología clínica habla del control dependiente, semidependiente e independiente, y una denominación que ahorita se está trabajando mucho porque la estandarizó la norma ISO 15189, que es nuestra norma para los requisitos de calidad y competencia en el laboratorio clínico. Es el control, la norma lo llama específicamente control de tercera parte, en donde ese control de tercera parte lo recomienda como muy basado en la evidencia. ¿Por qué? Porque por la objetividad que tiene, porque finalmente el laboratorio no puede delegarle la responsabilidad del aseguramiento de la calidad a la casa comercial. El laboratorio tiene que asumir la responsabilidad de monitorear con independencia el desempeño, el rendimiento analítico de su método y poder detectar los cambios que sean necesarios, que a veces por manufactura se dan cuando generan un nuevo lote reactivo o cuando generan un nuevo lote de calibrador, que pueden afectar no los pacientes que están, digamos, francamente patológicos o francamente en condiciones fisiológicas, sino que generalmente esos pequeños desvíos que se presentan por cambios en el desarrollo y manufactura afectan a aquellos pacientes que están cerca de los límites de decisión y en donde la estratificación de su riesgo depende específicamente del rendimiento analítico de nuestro método de ensayo. Entonces, hoy es muy importante que nosotros como profesionales del laboratorio, a la hora de implementar y de estructurar nuestro sistema de control de calidad interno, tengamos la claridad de con qué material de referencia, con qué material de control lo vamos a realizar. Con un control dependiente, con un control independiente o con un control semidependiente. Es importante que usted conozca las ventajas y los beneficios que tiene con cada uno de ellos. Es importante también que aquí retire el concepto de control externo. Control externo es todo lo que está por fuera de un sistema analítico. Control. Control es siempre una solución, es siempre es un material. El control externo, cuando el profesional nombra el control externo, generalmente lo está asociando a la participación en una evaluación externa de la calidad. Entonces la recomendación importante es no volver a decir, se habla de material de control interno
y de participación en el esquema de evaluación externo de la calidad o ensayo de aptitud. Porque técnicamente, si nosotros habláramos de un control externo, el control independiente sería un material de control externo. ¿Por qué? Porque es externo al sistema analítico, es externo al sistema cerrado que tiene la casa comercial. Y es lo que pasa mucho en los dispositivos POCT. Y por eso se ha generado confusión. Muchas casas comerciales dicen, no, pues es que este tiene un control externo porque está por fuera del dispositivo de medición. Entonces, por eso es tan importante tener esa claridad. Material de control interno, esquema de evaluación externo, ensayo de aptitud, que es lo correcto. Entonces, una vez hecho este recorrido, para tener la claridad, los voy a invitar a que me acompañen en el próximo episodio para que hablemos específicamente de la participación en el esquema de evaluación externa. Muchísimas gracias por su tiempo y nuevamente espero verlos aquí.